15. Gracias a Dios. 1 Corintios 15. Gracias al Señor. Versículo 3. 1 Corintios 15. Versículo 3 hasta el 8. En el nombre de Jesús vamos a estar leyendo en esta hora en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, amén, gloria a Dios, y que resucitó al tercer día, diga resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces Cristo sí murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó. Amén. Queremos ver principio de resurrección. La resurrección de Jesús. Tome asiento en esta hora. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Algo me pasó con el control del computador. En algún lado lo dejé. A ver si me ayudan. No creo que se me haya caído. Suele pasar. Bueno, gracias a Dios. Nosotros creemos en la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No es un cuento, no es una fábula. Literalmente Jesús resucitó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. En algún lado está, si no me ayudan ahí con la slide. Gracias al Señor. Esta resurrección tuvo lugar, podemos ver, al tercer día después de su muerte, según relatan los evangelios, también está escrito en las Escrituras, hay profecías respecto a eso, también hay tipos, y el mismo Señor Jesucristo también lo declaró. La resurrección de Jesús es una de las doctrinas fundamentales de la fe apostólica, no lo habíamos tratado acá, y bueno, es parte de los principios, amén, de los fundamentos de nuestras doctrinas fundamentales. Gloria a Dios. Pablo lo afirma, como leímos, ¿cierto? En 1 Corintios 5, 15 y 17, perdón. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, si eso sucediera. Pero sabemos que no sucedió así, amén. Sino que Él resucitó. Si Cristo no resucitó, amén, sería vana nuestra fe, estaríamos en nuestros pecados. Pero, gloria a Dios, que Él resucitó. Amén. Gracias al Señor. El 20 del 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Amén. Así que nuestra fe es firme. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina de la resurrección de Cristo conforme a la esperanza de nuestra fe, confirma, la esperanza de nuestra fe. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Tenemos un Dios todopoderoso que fue sepultado, ¿cierto? Su cuerpo. Amén. El que concibió en María. Gloria a Dios. Amén. Pero se resucitó a sí mismo victorioso. Jesús le dijo, amén. Aleluya. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Este es un versículo también de apostólico, pentecostal, que debemos aprender. Juan 11:25. Amén. Así que vaya poniéndolo ahí de tarea. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. También Jesús declaró que después de 3 días resucitaré. Ahí en Mateo 27:63 estaba hablando con los religiosos. Amén. Estaba hablando también con sus discípulos.
Varias veces él declaró que al tercer día iba a resucitar. En Mateo 27, 60 al 64, amén, el Señor se refiere a esta palabra y se ve el cumplimiento. Y lo puso José de Arimatea, ¿cierto? Lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Gloria a Dios. Podemos leer. Y después dice: al día siguiente, que es después de la preparación, amén, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Bueno, ahí se cerró el sepulcro con una gran piedra y con un sello romano, amén, que no se podía romper. Y esto fue hecho entre varios. La piedra, de lo que se entiende y de lo que se relata en todo el texto bíblico, era una piedra que no era fácil mover. Amén. Fue hecho por hombres, fue puesta por hombres fuertes. Gloria a Dios. Podemos ver que Jesús mismo dijo que él iba a resucitar, y no solo lo dijo, porque hay muchos falsos profetas que han dicho muchas cosas. Amén, muchos han dicho muchas cosas, pero Jesús lo cumplió. Amén. Lo grande es que él lo dijo y lo cumplió. Él siempre lo que dice lo cumple. Por eso que en el Apocalipsis, cuando él aparece de nuevo, amén, en su segunda venida ya para la tierra, dice, es cierto, que él es el fiel y verdadero. Gloria a Dios. La diferencia entre Jesús y otras deidades es que nadie que se haya declarado divino y haya muerto ha vuelto a la vida. Ninguno, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Zoroastro, ni etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Ni los santos que levantan la Iglesia Católica, nada. Ninguno. El único que ha vuelto a la vida, de acuerdo a su palabra, amén, y por su poder, es el Señor Jesús. El único que murió y resucitó es Jesucristo. Gloria a Dios. Su resurrección es una de las mayores demostraciones de su poder. Por eso que Pablo decía en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que anhelaba Pablo. Gloria a Dios. Amén. Ojalá sea también el anhelo nuestro. Gloria a Dios. Pero hay poder en Jesús. Por eso él dijo que él era, ¿cierto?, el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesucristo. Jesús declaró que tenía el poder de la resurrección. Podemos verlo cuando él declara en Juan 10:18, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque nadie se la quitó a él, nadie mató a Jesús. Si bien se usaron elementos, la cruz y todo eso, pero él la puso, él entregó, porque es Dios quien da y quita la vida. Entonces, cuando fue el tiempo, él entregó su vida. Él podría haber estado ahí colgado en la cruz, se podría decir, ¿cierto?, sin morir, pero él lo entregó cuando era el tiempo. De hecho, Pilato se extrañó que hubiese muerto tan luego, pero en realidad él cumplió de acuerdo a los tiempos que él tenía en su potestad. Amén, él sabía los tiempos y lo hizo, y en un periodo muy significativo, ¿cierto?, del calendario judío, que era justo, ¿cierto?, el día anterior al día solemne de la Pascua. Amén, gloria a Dios. Y justo cuando en la tarde, cuando se hacía el sacrificio, se mataba el cordero pascual, él también, como ese cordero pascual, que era un tipo, él fue el antitipo, es decir, el cumplimiento de ese tipo que se mostraba en la Pascua del Antiguo Testamento. Bueno, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Estaba hablando como Dios. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento, este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, gloria a Dios. Puesto que Él es
Dios manifestado en carne, que habitó en un cuerpo humano, no perdió la autoridad sobre la vida, pero en los planes de Dios recibió autoridad sobre la vida y la muerte. Gloria a Dios. Muchos fueron testigos, me faltó una S ahí, de su resurrección. Amén. Los evangelios mencionan a los numerosos testigos de su resurrección. Bueno, las primeras fueron las mujeres, así que felicitamos a las mujeres. Amén, gloria a Dios. Ellas mantuvieron su deferencia y su servicio al Señor. Por eso que es bueno mantenerse, ¿cierto?, hasta el fin sirviendo al Señor, porque hay cosas que van a suceder que no van a ser logradas o vistas por aquellos que dejan de servir. Amén. Pasa algo y se van, pasa algo y se amurran, algunos como los niños chicos. Bueno, las mujeres, a pesar de todo lo que había pasado, siguieron pensando en Jesús y en servirle, en ungirle, amén, en prepararlo, porque no había habido tiempo. Bueno, lo anterior está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y ahí queremos leer del 1 al 4. Marcos, Evangelio según San Marcos 16. Si alguien lo tiene y si me pueden conseguir por favor, un micrófono. Marcos 16 del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como las mujeres vieron esto, no sé si hay una hermana que tenga la Biblia, me pueda leer. ¿Quién tiene la hermana? ¿Quién dice amén? No, veo una dama. La hermana Julianara levantó la mano. ¿Dónde está? No la veo. Pero no le vi la manito. Bueno, en la otra le va a leer ella. Prepárese en Marcos 16, del 9 al 14, hermana Janet Portillo. Okay. Amén, hermana Julianara. Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Amén, gloria a Dios. Y cuando entraron en el sepulcro... Ahí nomás, hermana. Ahí nomás, ok. Amén. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, a las damas, en este caso las Marías. Don María, amén. Y también María la madre de Santiago y Salomé, María Magdalena. Por lo menos lo que registra este evangelio. Gloria a Dios, amén. Vieron el sepulcro vacío. Gloria a Dios, amén. Ahí es la primera evidencia de la resurrección de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. En el Marcos 16, del 9 al 14, aquí Jesús se aparece a sus discípulos. Bueno, es más larga la historia, no la quiero alargar, pero ustedes la conocen, que ellas fueron enviadas a decirle a los discípulos que la había resucitado. Amén. Gloria a Dios, no le creyeron, etcétera. Pero bueno, ahora Jesús se aparece a los discípulos, a los 11. Marcos 16, 9, hermana Janet. Marcos 16, 11. 9 al 14. Leo palabra en el nombre de Jesús. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien se había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Hasta allí? Hasta el 14. Hasta el 14. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén, gloria a Dios, gracias al Señor. Entonces resucitó por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana?
El domingo, amén. No es el lunes, es el domingo el primer día y lo dedicamos al Señor. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay numerosos testigos de acuerdo a los evangelios. Hay más escrituras, pero quisimos solamente usar estas. Amén. Gloria a Dios. Usted puede leer los demás evangelios y puede ver el escenario completo. Algunos escritores del evangelio usaron algunas partes, dirigidos por el Espíritu Santo, obviamente, que inspiró esta palabra, y otros usaron otras partes, y así se arma todo el rompecabezas de todo, ¿cierto?, lo que pasó en cuanto a desde Getsemaní hasta su ascensión. Amén. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo resume los testigos de la resurrección de Jesús. Esto ya lo leímos, lo acabamos de leer, ¿cierto?, ahí en 1 Corintios 15 al principio, del 6 al 8, que se parece a Cefas, que es Pedro, a 500 hermanos, no fue poco a los cuales se presentó. Pablo decía que algunos incluso vivían y otros duermen. A Santiago, que es Jacobo, el mismo hermano de Jesús, que después fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. A los 11 apóstoles se apareció, y también al apóstol Pablo. Gloria a Dios, finalmente. Y eso lo leímos recién. Entonces, la resurrección de Jesús fue testimoniada, ¿cierto?, por muchos testigos, más de 500 testigos, por eso decimos más de 500 testigos, hermanos. Amén, gloria a Dios. También vemos que Jesús se apareció a los que habían subido de Galilea a Jerusalén, ahí en Hechos 13. Se da otro testimonio, un varón que tenga la Biblia, que quiera leer esta parte, Hechos 13 del 29 al 31. Amén. ¿Quién tiene? Levanta su manito. Hermano Jesús Rafael. Hechos 13, 29 al 31. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Amén. Amén. Son sus testigos ante el pueblo. Gloria Amén. a Dios. Entonces se apareció a muchos. Amén. Ahí hubo evidencia de la resurrección de Jesús. De hecho, hasta comió con ellos. Si usted lee todos los evangelios y testimonios también que fueron dando en las predicaciones que tanto Pedro, ¿cierto?, y Pablo hicieron aquí en el libro de los Hechos, más lo que está escrito en las epístolas, se arma un escenario completo de que fue evidente, hubieron testimonios, amén, de la resurrección de Jesús. Incluso comió, les tenía incluso preparado pescado a sus discípulos cuando estaba en Galilea. Gloria a Dios. Así que bueno, la resurrección de Jesús es literal. Amén. Es sin duda uno de los hechos más contundentes. La resurrección de Jesús manifiesta su autoridad y poder incluso sobre la vida y la muerte. Gloria a Dios. Por eso Jesús se declaró la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Ahí en Juan 11, 25 al 26 podemos leer, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, es algo que debemos creer. Por eso está la pregunta ahí. Amén. Tiene una trascendencia muy importante la resurrección de Jesús. Nos afecta a nosotros de buena manera. Es un beneficio. La resurrección de Jesús es un beneficio para nosotros, de que también nosotros, ¿cierto?, no estaremos muertos eternamente. Si el Señor nos llama a descansar, no vamos a estar descansando eternamente, sino que, amén, seremos resucitados.
no seremos condenados, que es en realidad la muerte eterna, por eso no morirá eternamente. Es decir, para nosotros los creyentes, los que hemos obedecido al Señor Jesús y al plan de salvación escrito en su palabra, no moriremos eternamente. Amén. ¿Crees esto? Es algo que debemos creer. La resurrección de Jesús es una doctrina fundamental, una enseñanza, doctrina es enseñanza que debemos creer. ¿Crees esto? Debemos creerlo. Y los beneficios, amén, que nos da por su resurrección, que también nosotros viviremos. Gloria a Dios. Amén. La muerte, podemos también ver acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Él murió, su muerte. Podemos ver que la crucifixión comenzó a la hora sexta, es decir, al mediodía, según Juan 19, del 13 al 15. Hay otro hermano, rapidito, así que me diga rapidito, o si no voy a empezar a leer yo, pero dígame rapidito si pueden leer, levante la mano. Juan 19, 13 al 15, hermano Jesús Ramírez. Y alguien se prepara también con Marcos 15, 33 al 34, si puede levantar su mano. Hermana Yanis, amén. Y de ahí se salta al 37, hermana Yanis también. Leo en el nombre de Jesús. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Amén. Gracias, hermano Jesús. Amén. Gracias a los hermanos también que han leído. Ahí comenzó, amén. Al mediodía, podemos decir más o menos, comenzó la crucifixión del Señor Jesús. Todo ese proceso, el camino al Gólgota y la crucifixión. Gloria a Dios. También podemos leer lo que dice Marcos 15, del 33 al 34, más el versículo 37. Amén. Podemos leer hasta el 37, en realidad, hermana Yanis. Ok, en el nombre de Jesús. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Amén, gloria a Dios. Sabemos que hay más textos en la cruz, ¿cierto? Amén, dijo consumado es, y obviamente expiró. Gloria a Dios. Ese clamando a gran voz no está registrado acá, pero en otro evangelio dice, ¿cierto? Consumado es. Ese fue la gran voz, y luego dice también: entregó mi espíritu, y expiró. Amén. Eso quiere decir que murió. Realmente él murió. Fue registrado y habían testigos de que él murió. También Juan 19, 31 da detalles de su muerte. Dice: por tanto, por ser el día de la preparación, para que los cuerpos no permaneciesen en la cruz el sábado, pues ese sábado era un día solemne, no era el sábado común, no era el sábado. Amén. Sino era un sábado solemne, era el sábado pascual. Así que ahí vamos a ir viendo algo interesante. Ahora, ¿qué significa el término día solemne? Era el sábado de Pascua, un día solemne. No era un sábado cualquiera, sino un día festivo especial de descanso. A todos se le ordenó en Levítico, ¿cierto? Se le ordena observar el día solemne. Más adelante lo vamos a ver. Gloria a Dios. Entonces, no es como la Iglesia Católica. Aquí vamos a empezar a desenmarañar esa forma de la Iglesia Católica, que lo crucifica el viernes, lo tiene sepultado el sábado y resucita el domingo. Así que empiece
a entender por la palabra de Dios, ¿cierto?, cómo sucedió. Bueno, ahí murió. Amén. Está claro que él murió. De hecho, para asegurarse, no estaba acá, no lo pusieron, pero le pusieron una lanza en su costado. No le quebraron las piernas porque lo vieron muerto, ¿cierto? Había evidencia de que en realidad había expirado y ya no había necesidad de quebrarle las piernas, y también se cumplió una profecía. Todos esos detalles están en los evangelios, no queremos extendernos, sino que declarar o ver algunos versículos donde queda claro que murió. Amén. También fue sepultado. Podemos ver que la muerte y resurrección de Cristo también él fue sepultado. Su tumba. En Marcos 15, del 42 al 47, se explican los detalles de su rápido entierro debido a la proximidad del sábado. Amén, día de reposo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. No sé quién más tiene Biblia. ¿Alguien más tiene Biblia? Hermano, ¿puede ayudarme a leer? Los del coro, ¿alguien tiene Biblia ahí? ¿Alguien tiene? Hermano Rafael. Gloria a Dios. Marcos 15, del 42 al 47. Lo puedo leer yo, pero para que participen también. Gloria a Dios. Marcos 15, 42 al 47. Yo lo tengo acá abierto ya y estoy usando la mano izquierda. Parece que necesitamos todos practicar más la Biblia. Lo leo en el nombre de Jesús. Cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Gracias, hermano Rafael. Gloria a Dios. Entonces fue sepultado. Acá todos los indicios, la iglesia griega ortodoxa ha resguardado el lugar más probable de la sepultura del Señor Jesús. Como decía acá el texto bíblico, es una tumba excavada en roca. La roca no cambia con el tiempo, es difícil que cambie. Entonces ellos, de acuerdo al registro histórico, la tradición, esta es para ellos la tumba de Jesús. Está ahí, si usted ve la foto, bueno, gracias a Dios pudimos estar en Jerusalén con mi esposa, y allá está la foto donde está la entrada, en el lado, ¿cierto?, donde estamos nosotros, al fondo, hay gente entrando. Se entra de a dos máximo. Y yo saqué esa foto de donde le pusieron, amén, que estaba la tumba vacía, gloria a Dios. Y ahí está la roca, amén, que le pusieron, ¿cierto?, y que fue movida. La Iglesia Católica tiene otro santo sepulcro dentro de Jerusalén, pero no da ningún indicio de que en realidad sea de acuerdo al texto bíblico, que sea una tumba excavada en roca. Y esto está cerca de la cantera, como a 1000 metros de la cantera que es el Gólgota. Gólgota era una cantera, era un monte, sí, pero el monte estaba cortado porque era una cantera de roca que tenía los cuencos como de una calavera. Gólgota significa calavera. Todavía está, obviamente, 12 metros más abajo por el polvo de los 2000 años que han pasado, pero igual se ven los cuencos, simulando una calavera. Amén. Todo indica que Jesús fue crucificado a los pies de la cantera, en el camino que iba hacia el norte, hacia Damasco, para mostrar, era como un terrorismo, amén, una forma de hacer terrorismo para que tuvieran terror de sublevarse contra el imperio romano. Lo ponían ahí. Por eso es que la Biblia dice que meneaban su cabeza cuando pasaban, que los que pasaban se burlaban.
era en el camino que iba hacia el norte, fuera de Jerusalén, está a 500 metros de la puerta de Damasco. Amén. Y bueno, pudimos estar ahí, gloria a Dios. También pudimos participar en la Santa Cena con todo el equipo del pastor Elías Limones, también nuestro superintendente global, David Bernal, y muchos pastores de distintos continentes. Y fue maravilloso, amén. Pero bueno, fuimos testigos de que el sepulcro está vacío. La tumba está vacía. Y aquí se explican los detalles, ¿cierto?, que hay que entender en lo que hemos leído acerca de que hay un día de reposo solemne. Y después está otro día de reposo, que es el sábado común, ¿cierto? El típico sábado de la semana que también se guardaba para descansar. Gloria a Dios. Amén. Los evangelios hablan de mujeres que prepararon su cuerpo para el entierro. Era el día de la preparación. Amén. Y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y dice, y vueltas, ¿cierto? Tuvieron que esperar que pasara el día de reposo solemne pascual para el viernes ir a comprar. Hay otro, Marcos habla de que ellas fueron a comprar. Compraron, adquirieron las especias y ese viernes lo pudieron preparar, pero no alcanzaron. Por alguna razón no alcanzaron a ir al sepulcro ese viernes para ungirle. Amén. Bueno, era complicado porque también todos tenían que celebrar la noche pascual, que comían el cordero, ¿se acuerdan? Ese día jueves. Y después tuvieron, ¿cierto?, algo de tiempo para hacer estas compras y esta preparación. Y tuvieron que esperar porque no podían hacer ningún trabajo el sábado de la semana, ¿cierto? El día sábado semanal, porque también lo guardaban. Y fueron a primera hora el día domingo. Amén. Esto es lo que relata. Y prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron. Las prepararon, ¿cierto? Lo sepultaron, todo este tema. Tuvieron que esperar porque fue a última hora del miércoles cuando comenzaba el jueves en el calendario judío. Amén. Entonces eso es lo que hay que entender. Jesús ya estaba enterrado el día en que las mujeres fueron a comprar especies aromáticas. Ese día era viernes. Amén. Antes del día de reposo habitual. Por esta razón Marcos dice que las compraron cuando ya había pasado el sábado de Pascua. Amén. Un día solemne, que también era la víspera del sábado habitual. El viernes era la víspera del sábado habitual. Era el día de preparación y el sábado estaba a punto de comenzar, el sábado ordinario o el sábado de la semana, ¿cierto? Entonces ese viernes lograron preparar las especies cuando ya había pasado el sábado de Pascua, el del jueves. Y por eso que Marcos dice, ¿cierto?, en el 16:1-2, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. El sábado pascual nadie podía comprar nada, ni preparar nada. Entonces lo hicieron el viernes. Y luego, bueno, ahí no cuenta lo de Lucas, pero pasó el sábado habitual de la semana. Ya, y muy de mañana, el primer día de la semana, aquí hay como un salto, ¿cierto? Desde ese viernes que compraron. No se dice nada del sábado, pero el primer día de la semana, que es domingo, ¿se acuerdan que les dije cuál es el primer día de la semana? Domingo. Muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Amén. Bueno, y ahí se da su resurrección. Una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿cuándo resucitó Jesús? Sin duda, todos los evangelistas coinciden en que resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Jesús dice, ¿cierto?, que él profetizó, ¿cierto?, al tercer día después de ser enterrado, iba a resucitar. Marcos 10, del 33 al 34 dice, he aquí, le está contando a los discípulos, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Y al tercer día resucitará. Y al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuándo resucitó? El primer día de la semana. Marcos, como leímos, 16, 1 al 3, dice, pasado el sábado. ¿Qué sábado era?
el habitual, el sábado semanal. María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, el sábado, sí, solemne, perdón, hermano Jesús. Compraban especies aromáticas, ahí pudieron hacerlo el viernes, para ungirle, muy de mañana. Y luego dice el primer día de la semana que el domingo fueron al sepulcro al amanecer y se preguntaban entre sí, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Amén. Bueno, y ahí está, la piedra estaba abierta. Bueno, también hay un relato en Marcos que ven a un varón, ¿cierto?, vestido de blanco, un ángel, un mensajero, dentro de la tumba y les dice, ¿cierto?, que ¿por qué buscáis entre los muertos que vive? Ha resucitado. Amén. Ese fue el anuncio a las mujeres. Tradicionalmente se ha enseñado que el Señor Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Si fuera así, Jesús solo habría estado enterrado 2 días y no 3 como Él lo profetizó y como se profetizó mucho antes también. Entonces, como dice Mateo 12:40, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si es un viernes, no da la cuenta. Si es un viernes que murió y fue sepultado, no da la cuenta que el domingo a primera hora haya resucitado. Pero la profecía es clara, tuvo que ser enterrado 3 días. Por esta razón no podía morir un viernes, antes del sábado del descanso habitual de los judíos. No daba la cuenta. Amén. Más bien Jesús murió por la tarde, antes de comenzar el gran día de la Pascua, del calendario judío, que también era un día de reposo, solemne. El día 14 del primer mes, entre las 2 tardes, es la Pascua del Señor, dice Levítico 23 del 5 y 7. El primer día tendréis santa convocación, no haréis ningún trabajo servil en él. Esto fue el jueves, amén. En ese año, porque eso se va moviendo, porque es un calendario lunar, no es el calendario juliano que nosotros tenemos, de 365 días. Bueno, ellos se van moviendo, pero ese año coincidió, o sea, para que diera la cuenta y lo que entendemos de los textos bíblicos que hemos leído, el hecho que ellas compraron al medio, eso podía darse solo un viernes. Amén. Bueno, el sábado de Pascua, el día solemne, se celebró ese año desde las 18 horas más o menos que ellos se pone el sol, del 14º día, el miércoles. Ese era su jueves para los judíos. Empezaba a las 18 horas del miércoles hasta las 18 horas del 15º día, jueves. Jesús murió el miércoles, según el texto bíblico, ¿cierto?, a la 9ª hora, que es como a las 3 de la tarde. Amén. 15 horas. Y fue sepultado antes de las 18. Ahí entre medio, José de Arimatea, ¿cierto?, todos se estaban moviendo para no dejar los cuerpos, porque a las 18 horas ya no podían hacer nada, porque era sábado solemne, pascual, día de reposo, solemne. Entonces todo lo tuvieron que hacer rápido antes de que comenzara el sábado solemne o pascual, ¿cierto? Entonces se celebró ese año, entonces a las 18 horas del 14º día miércoles hasta el 18 del 15º día es el jueves. De 18 a 18 era el jueves para ellos. Jesús murió entonces el miércoles a las 15 y fue sepultado antes de las 18. A esto le siguió el día de descanso de la Pascua. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que hacer una referencia respecto al uso de los días en Israel. Desde las 18 horas del miércoles hasta las 18 horas del jueves es jueves para ellos. Transcurrió un día que se considera jueves. Después, las 18 horas del jueves hasta las 18 horas del viernes es otro día. Transcurrieron 2 días y conocemos este día como viernes, nosotros en el juliano, en el calendario juliano. Después, las 18 horas del viernes hasta las 18 horas del sábado, 3 días. Y consideramos a este día el sábado, ¿cierto?, que también era de reposo. Entonces Jesús resucitó, tenía que resucitar después de 3 días, según la profecía que él mismo dio, después de las 18 horas del sábado, probablemente en esa noche, amén, que era cuando comenzaba el domingo en el calendario judío.
Dado que los días bíblicos comienzan a las 18 horas y terminan a las 18 horas del día siguiente. Entonces, después de 3 días, Jesús resucitó. Amén. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿cuándo fue crucificado Jesús? Más o menos de todo los análisis que se hizo. ¿Cuándo fue crucificado? El miércoles empezó toda la crucifixión a las 12, mediodía. Él expiró a las 15. Y entre las 15 más o menos y las 18, antes de que comenzara el día de descanso pascual, ¿cierto? Fue sepultado. Y hubo el descanso y la celebración pascual el jueves. Viernes las mujeres compraron, prepararon y no alcanzaron a ir al sepulcro. Esperan el sábado habitual, el semanal, y van a primera hora, saliendo el sol, van, que es el día domingo. Amén. Bueno, entonces Jesús resucitó un domingo. Con la resurrección de Jesucristo se produjo también la resurrección de muchos santos, según lo que dice el texto bíblico en el Evangelio de Mateo, del 27, en el 27, 51 al 53. Entonces, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Eso en medio, no hay mucha explicación de eso, pero hubieron testimonio de resurrección de santos, que los judíos, ¿cierto? Muchos habían comprado sepulcros a las entradas de las puertas de Jerusalén. Amén. De hecho, hasta el día de hoy está rodeado de tumbas porque los judíos esperan cuando el Mesías venga, ellos esperan y entra a Jerusalén, esperan que va a haber una resurrección. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, por un momento resucitaron y ahí hay una situación, ¿cierto?, que entendemos que pasó, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estuvo su espíritu durante esos 3 días? Bueno, el sacrificio de Jesús fue presentado en el cielo como propiciación por nuestros pecados. Amén. El Señor se presentó tras el sacrificio en la cruz como pago ante el juez de nuestros pecados. Amén. Por nuestros pecados. Él presentó esa ofrenda que fue hecha una vez para siempre, dice el libro de Hebreos. Amén. Aunque es Dios mismo manifestado en carne, sepultó su naturaleza humana, su carne en sacrificio. Así se apoderó del imperio de Satanás al pagar el precio por nuestros pecados. Hebreos 2:14 dice algo así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Amén, para destruir. Gloria a Dios, eso comenzó en la cruz. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Entonces lo que se hizo en estos 3 días fue un sacrificio para siempre. Hebreos 9 del 23 al 26 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, la figura, ¿se acuerdan que todas las ceremonias y todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y todo eso eran figuras de las cosas celestiales, fueran purificadas así? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, que los corderos, que los, ¿cierto? Que los, todo lo que es becerros que se sacrificaban, que eran un tipo de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, la figura del verdadero. Recuerden que Moisés vio el tabernáculo verdadero en el cielo y lo que hizo fue, ¿cierto?, construirlo como un tipo, una figura en la tierra. Se hizo tal cual él lo vio, dice, si usted lee el texto bíblico. Amén. Que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de machos cabríos, corderos o becerros. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces hay cosas que él tuvo que hacer
en ese periodo de los 3 días, lo que se entiende. También la Biblia habla de que Él tomó cautiva la cautividad. También tiene relación con estos que resucitaron. Lo que se entiende es que tiene relación con estos que resucitaron, que en un momento se mostraron resucitados. Amén. Subiendo a lo alto, dice Efesios 4, del 8 al 10, subiendo a lo alto, cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, esto de ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es también el que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vemos que Dios bajó, hizo sombra sobre María. Amén. Habitó, ¿cierto? Concibió un cuerpo, un ser humano, lo habitó completamente. Amén. Y ascendió glorificado en su cuerpo. Entonces el mismo que descendió es el mismo que subió. Ahora, obviamente, como Dios manifestado en carne, amén, como Dios con nosotros, como toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, en un cuerpo. Ahora ascendió con un cuerpo. Amén. Pero es el mismo Dios, solo que manifestado en carne. Y a eso se le llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el único Dios, pero ahora manifestado en carne. Amén. Por eso que el mismo que descendió es el mismo que subió. Ahora, y por eso que David, ¿cierto?, trata de explicarlo. Explica la manera, ¿cierto? Dijo el Señor a mi Señor, ¿cierto? Siéntate. Entonces hay varias cosas que, claro, tratamos de explicarlo humanamente, pero es un tema, está hablando de uno solo. Amén. Cristo también descendió. El Señor ascendió al cielo para presentar un sacrificio perfecto por los pecados del mundo, con un solo sacrificio para siempre, pero también descendió al mismo infierno. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pedro, para predicar a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Por medio de él también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia divina en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él declaró palabras, habían cosas que habían que ser desatadas, libertadas. Amén. Gloria a Dios, porque había un reino que gobernaba la muerte y el infierno. Gloria a Dios. Lo que se entiende, aquí no lo puse, pero que, de acuerdo al relato que Jesús también hace cuando muere Lázaro, ¿cierto? El mendigo, y muere el rico está en un lugar de tormento, logra verse con Abraham y Lázaro en el seno de Abraham. Él mira hacia arriba, pero hay una cima con S, que cima no es una cima con C, que es una cima que es la punta de un monte, no. Esta es una cima con S, que es un abismo profundo, ¿cierto? Que no tiene fin. Entonces, entre el lugar de tormento y el seno de Abraham, lo que se entiende, estaban en el mismo lugar en ese tiempo, hasta antes de la resurrección de Jesús. Y se produce, ¿cierto?, una separación cuando Jesús asciende. Por eso dice, amén, que subiendo llevó cautiva la cautividad, lo que estaba cautivo, ¿cierto?, el reino de Satanás, que tenía en sus manos la llave de la muerte y del infierno. Jesús, ¿cierto?, declara palabra en el infierno y se produce esta separación. Amén. Y los santos hoy día descansan. La Biblia dice, delante de la presencia de Dios. Pablo, también para él era ideal, ¿cierto?, y mejor estar en la presencia de Dios, en descansando, morir, ¿cierto? Pero él entendía que todavía estaba en el cuerpo para poder, ¿cierto?, salvar almas, predicar. Entonces él habla ahora los santos se entiende que están descansando en la presencia de Dios, porque el lugar de descanso para los santos, amén, está cerca de la presencia, está frente a la presencia de Dios hoy. Eso es lo que se entiende. Lo que se entiende, amén, no lo podemos decir así tajantemente.
Una verdad que debemos comprender: la resurrección de Jesús fue un domingo. Resucitando temprano el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Habíamos leído, ¿cierto?, en Marcos 16:9. Y se apareció durante 40 días, cada domingo, amén, a los discípulos. Los discípulos estaban listos cada domingo para adorarlo y glorificarlo. Esto llevó a la iglesia primitiva a establecer el domingo como el día de reunión. Más tarde la iglesia primitiva continuó reuniéndose en domingo. Dice Hechos 27, ya estamos hablando del año aproximadamente, ¿cierto? Hechos fue escrito aproximadamente el año 61. Y relata hechos que fueron posteriores, ¿cierto? Fueron como el año 42 más o menos. Esto más o menos que está hablando acá, ¿cierto? Que se está hablando aquí en Hechos 20, deberían ser entre el año 42 y 45 después de Cristo. Entonces ahí dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, preparándose para partir al día siguiente, les habló y alargó su predicación hasta la medianoche. Es decir, aquí hay un registro de que la iglesia en el tiempo de los apóstoles, la iglesia, ¿cierto?, se reunía los domingos. Amén. Primer día de la semana, que es domingo. Ya lo entendemos, ¿cierto? En primera de Corintios 16:2 también Pablo anima a los creyentes, a la gente, a ofrendar el domingo. Dice: cada primer día de la semana, que es domingo, cada uno de ustedes aparte algo, según haya prosperado, para que no se reciban colectas cuando yo llegue. Amén. Entonces, la adoración y las ofrendas y todo eso se hacía y se preparaba para el primer día de la semana, que era el día de reunión de la iglesia primitiva, para celebrar, recordar y adorar al que resucitó el primer día de la semana, es decir, el Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús transformó a la iglesia primitiva e infundió en los 12 apóstoles una pasión extraordinaria. Recuerden que antes de que resucitara, habían negado a Jesús algunos. Bueno, uno le traicionó, otro le negó abiertamente, pero los demás también huyeron, se escondieron y estaban desanimados. Cuando les contaron las mujeres que había resucitado, no creyeron, incluso las reprendieron. Cuando le contaron los que fueron camino de Maús, tampoco creyeron. Finalmente se le apareció, y desde que se le aparece, ¿cierto?, el Señor va infundiendo fe. La palabra de Dios habla de que Él le sopla el Espíritu Santo como profecía, amén, de lo que iba a suceder el día de Pentecostés. Pero le empieza a hacer entender la palabra de Dios y el cumplimiento de las profecías desde que resucitó, y se le aparece a ellos. Entonces, su nivel de convicción era tal que dieron su vida por el Señor sin ninguna duda, porque estaban seguros de la esperanza de la resurrección. Amén. Ellos estaban tan seguros de esto porque fueron testigos, y por lo tanto, por eso ellos podían ser mártires. Llegaban, ¿cierto?, a ser mártires y no negaban a Jesús. Yo creo que alguien que sabe de que su líder no resucitó, no tendría la fuerza, no tendría, ¿cierto?, la convicción real, ¿cierto?, de seguir sirviendo a su líder si es expuesto a ser muerto, a ser mártir. Lo que permitía a los creyentes que fueran mártires esta convicción, esta esperanza de que Jesús resucitó. Bueno, también nosotros resucitaremos. Concluyendo, gracias a la resurrección de Jesús tenemos plena certeza de la resurrección de los muertos. Estamos comenzando hoy día con la resurrección de Jesús, que nos da certeza, ¿cierto? Es un principio bíblico, un fundamento, una doctrina fundamental que nos da certeza de que hay resurrección de muertos. Si descansamos en el camino, ¿cierto?, del Evangelio, si vamos a descansar, amén, tenemos esperanza, tenemos certeza de que vamos a resucitar. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, al sonar la trompeta, la final trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿cierto? Bueno, hay varios textos bíblicos más. Hay un hecho extraordinario, es cierto, que es los muertos escritos resucitarán primero y nosotros los que estuvimos en vida seremos transformados, que es lo que se explica, ¿cierto?, por ejemplo, en 1 Corintios 15. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo hace, ¿cierto?, un análisis acerca de la resurrección de los muertos y utiliza la resurrección de Jesús como, ¿cierto?, la justificación
o el respaldo de que vamos nosotros los creyentes a tener resurrección de los muertos. Y él, ¿cierto? En un cántico, se entiende que todas esas frases que se dan ahí al final del capítulo 15 de 1 Corintios es un cántico que hacía la iglesia primitiva. Ellos cantaban la resurrección, amén. Y la profecía de la resurrección de los muertos en el rapto de la iglesia y la transformación de nosotros, ¿cierto? Los que estemos en vida. Creemos que esta generación probablemente puede ser la generación de cuando sea el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces eso le daba seguridad. Porque si creemos, dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Jesús profetizó que resucitaría de entre los muertos y cumplió su palabra. Gloria a Dios. Hubo muchos testigos, no solo de su muerte, sino también de su resurrección, más de 500. Hay una fecha que corrobora su muerte y resurrección, se sabe, al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Durante los días que estuvo sepultado, Jesús no estuvo inactivo. Entendemos que fue al cielo a ofrecer como propiciación por nuestros pecados, a ofrecerse. Fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cierto? Es una declaración de romper cosas que estaban atadas desde la caída del hombre y también de los tiempos de Noé. Amén. No entendemos más de eso, pero sí hay un tema ahí que sucedió, es un hecho. Nosotros como iglesia del Señor celebramos su resurrección el primer día de la semana, de acuerdo a lo que hemos entendido en el texto bíblico de los evangelios. Nuestras celebraciones los domingos celebran su resurrección. Así que de aquí en adelante, cuando usted venga el domingo, una de las primeras cosas que usted debe agradecer, celebrar, es, amén, que Él resucitó, que Jesús resucitó. Y eso nos da esperanza de que resucitaremos también con Él. Amén, gloria a Dios. Póngase en pie. Vamos a agradecer al Señor. Amén, porque tenemos el autor y consumador de la fe nuestro. Está vivo, ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. No es como los demás que están bajo la tumba, están hechos polvo. Mahoma está hecho polvo. Confucio, Buda, Zoroastro y muchos otros. Todos los papas, líderes religiosos, están hechos polvos. Amén. No han resucitado, pero Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, resucitó y eso nos da la esperanza, nos asegura. Tenemos, dice la palabra de Dios, una esperanza viva. Amén. Una esperanza cierta, es un ancla para el alma que entra, cierto, hasta adentro, hasta el trono de gracia. Gloria a Dios. Amén. Eso nos lleva hacia el trono, gloria al Señor. El ancla que nos lleva, nos empuja, gloria a Dios, a pesar de lo que esté sucediendo aquí en el mundo, lo que nos esté pasando, estamos anclados a la esperanza de la resurrección de Jesús, amén, lo que Jesús proveyó a través de la cruz del Calvario y de su resurrección. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a agradecer al Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, por toda tu obra maravillosa. Toda la obra de propiciación, de justificación, de santificación, Señor. La obra maravillosa que viniste a hacer, Señor. Ya tenías preparado esto, Señor, en tu plan, en tu mente, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ya tenías todo esto preparado, mi Dios. Y también todo lo que falta por suceder. Nuestra resurrección, si estamos descansando, y nuestra transformación, si estamos con vida. En un abrir y cerrar de ojos, Señor. Por lo cual nos preparamos, mi Dios, nos santificamos en ti. Buscamos ser santificados, preparados hasta tu venida, Señor. Ayúdanos a seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque tenemos fe, tenemos certeza que tú has resucitado. ¿Crees esto? Amén, podemos decir. Creo, Jesús. Creo, mi Dios. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Esta es una doctrina fundamental. Principio de resurrección. Vamos a estar viendo otras cosas más relacionadas. Partimos con la resurrección de Jesús, sin lo cual todo lo demás sería vano. Pero gloria a Dios que resucitó. Amén. Y esto es firme. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. También podemos celebrarle hoy. Amén. Gracias al Señor.
Amén.